buenas, chicos. Buenas, ¿Qué otra vez tal? por aquí. ¿Cómo estamos? 15 días después, grabando. Como siempre. Vamos hoy, por favor, ya a decirlo desde el principio. Darnos like, comentar, Compartid, seguidnos. Así ya nos olvidamos Sí, y sí. ya está. Es la primera vez que lo hacemos, después de tantos Tal cual. episodios. Tal cual. ¿Cuántos Increíble. llevamos? Este que es el 16, el 15, no, me sé, da acuerdo igual. ya, no me acuerdo. Pero 15 episodios 16 y aún no éramos capaces Sí. de decir nada. Pero hacerlo, compartidnos, seguidnos, Oye, que comentadnos. nos ayudáis mucho, Sí, a sí. crecer, a mejorar, a que nos motivemos también y seguir haciendo cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te veo calentito, es que claro, mi amigo es autónomo y algo ha pasado. Yo estoy súper contento Ah, sí, porque, contento además. claro, voy a poder contribuir más al estado del bienestar. Qué bien. Porque me van a subir la cuota de autónomo. Qué Me van a bien. subir entre 17 y 200 euros. Entonces estoy súper contento porque, como Pero bueno, no... eso es miseria, ¿no? Porque sois ricos, los autónomos, y Sí, ganáis de mucho hecho, dinero, ¿no? está Amancio Ortega en el top 1 y Roberto Parisi en el top 2 de dinero. Sí, es que, a ver. Me quejo por gusto, no te jode, es que es de locos. Es que es de locos. Incentivando que la gente emprenda. Sí, no. Sí. Ves que te cuesta, que todos son trabas y luego te das cuenta que además te quieren subir eso, que ves a payasas por la tele diciendo que es bueno que haya Sí. menos autónomos, que eso implica que hay... Pero a ver, cabeza buque. O sea, ¿quién te da de comer? ¿Quién te contrata? El panadero, el pintor, el electricista, el de la tiendecita, que son autónomos. Claro. O pymes. Que da igual, que es ¿Dónde muy está parecido. la creación de valor realmente? Quiero decir. Está ahí. Entonces, ¿en serio? O sea, es todo por... Es que ya me sabe mal, pero es por seguir mamando de la teta de quien te paga. Yo, de hecho, Uf. perdona, yo creo que voy a ir cambiando la narrativa un poco. Yo antes, cuando empezamos a grabar, decía un poco de está bien el emprender, está bien dar un paso adelante, el que quiera y el que lo sienta, el que le Obviamente. guste. Pero voy a cambiar un poquito la narrativa, hazlo, pero fuera de España. Diría yo. Porque es complicado. O sea, una persona joven o no tan joven, con un entiendo que el que vaya a emprender de primeras no va a tener una millonada detrás. Es que es empezar perdiendo dinero por un tubo y no tiene ningún sentido, O ¿sabes? sea que, pero para que entendamos un poco el cabreo, estamos hablando de que quien facture menos de 720, creo que eran, menos de 720 euros de facturación, ojo, no de ingresos, de facturación, no de beneficios, de facturación, va a pagar 226 euros de cuota, creo que estaba por ahí. O sea, es decir, Sobrado para Claro. pillarse un piso con 720. tener que comer y tal, ¿no? Sí, entiendo. a esos 720 tienes que quitarle el 21 de IVA. ¿Vale? Entonces, 21 de IVA, se nos queda alrededor de 600 y algo. 600, perdón. Un poco menos, 500 y pico. 500 euros y tienes que pagar tu cuota autónomo, 200 y pico. Un gestor, 50-60 pavos, y me parece poco. Luz, agua, alquiler. Sobrado, ¿no? Claro que yo. Ponme Joder, 5 así. Ponme 5 para llevar. Sobradísimo. Entonces, joder, es que te quema mucho. Es que. Y tú lo sabes que esta semana hemos tenido un par de conversaciones porque a mí me han entrado ganas de decir: chapo persiana y fuera. Chapo persiana y a tomar por culo. Y ya viviré de otra cosa. Es que se te quitan sí, las sí. ganas totalmente. O sea, yo creo que al autónomo que le va medianamente bien, pues puede aguantar, pero el que quiere empezar de cero, ostras. Pero vale, pero ¿aguantar a qué precio? Quiero decir, sobre todo de aquí, Sí, de pero cabeza. no está, chapas persianas no es tan sencillo. No, ¿Entiendes? sí, ya. Pero me refiero, el que quiera dar el primer paso, a día de hoy, tío, hostia, no merece la pena. Pero- Yo entiendo que la gente se quiere meter De funcionaria. Sí, de justo lo iba a funcionario, decir. pero es que es 100%, o sea, vamos, el incentivo está ahí. Es que es normal. El incentivo está ahí. Es normal. No es a lo que te obligan, pero es a lo que te empujan. Sí, Vale, pues me básicamente. saco, con todos los respetos del mundo, me saco magisterio, me hago unas oposiciones y listo. Y te olvidas y sabes que al final de mes siempre vas a tener
es lo tuyo. No vas a vivir con un chaletazo ni con un Ferrari, pero tienes la tranquilidad. Así es. Así es. Pero este miércoles se manifestaron, ¿no? No quiero ni hablar. Con el tema. Es que no quiero. Te lo digo en serio. Es que no. Pero no- yo no veo a nadie manifestarse por este tipo de cosas. porque no entran en el relato oficial. O sea, la manifestación del miércoles fue la primera huelga general, no sé si han sido en 10 años, convocada por UGT y comisiones obreras. Y no ha sido convocada ni por el precio de la luz, ni por la vivienda, ni por los robos de los diferentes gobiernos, ni por los impuestos que cada vez Es suben más. loco, es loco. Y que haya gente que compre ese mensaje. Desde el 2017, 18, perdón, sí, ¿no? Fue 18, 17, el cambio de... Da igual. Han subido 96 impuestos diferentes, de los cuales creo que eran más de 70 tocan a cualquier tipo de ciudadano. O sea, a mí no me vale eso de... No es que los impuestos solo los pagan los ricos, no. No. Claro que no. Y el que se crea eso. Es que es surrealista. No, porque el rico se va. Es que el rico se va. Y al final lo único que queda es más carga para la clase media, si es que queda algo de clase media, y para la clase mí ya baja. no existe realmente. Estamos en baja y alta. La clase media no existe, la han destruido. Entonces, no sé, es que se te quitan las ganas, de verdad, se te quitan las ganas de todo. Y llegas a casa mosqueado y ves que tú intentas remar, pero llega Es cada todo fin de contracorriente, mes todo contracorriente. y te pegan un sablazo el día 28 ya para el mes siguiente. Y ves que de todo lo que facturas te quitan el 21 de IVA. Y ves que luego además te pueden quitar hasta el 57% aquí en Valencia. Es loco. Joder. Pues digo que emprended si queréis, pero fuera de aquí. Es que Sí. es el O cambio en de negro, narrativa si es que al final, sí. a mí, te lo digo en serio, me parece un deber moral. O sea, ya llega un punto que me parece un deber moral. O sea, sí, yo puedo entender que pagar impuestos, porque los impuestos, pues sí, hay que pagarlos, vale. Pero es que tú no puedes pagar impuestos de Suecia y tener servicios de Mozambique. O sea, tú no puedes tener una Sí, lista de espera de un literalmente. año y pico. Tú no puedes ir por la calle y que la mayoría de carreteras estén destrozadas. Es que tú no puedes ir con el tren Es y que que se pare. el mensaje este de hay que ser solidario, ya no, yo no te lo compro. Pero si Ya eso, no te lo compro, eso ha sido pero mentira. sé solidario O sea, con tu dinero, escúchame. o sea, si me dijeras que el gasto público estuviera bien gestionado, el tema político estuviera gestionado, todo estuviera más o menos bien gestionado, yo te compro que hay que pagar, o sea, hay que pagar impuestos los que tocan. Sí, Pero es que estamos pagando pues eso, Por malos servicios. con todo mi perdón, por una puta basura de servicio. pero escúchame, ser solidario, es que a mí lo de ser solidario además me hace mucha gracia. Porque el dinero no es que acabe con los que más necesitan, porque no es así. Pero tú quieres ser solidario, págalo con tu dinero. Pregúntalo del gobierno, ¿dónde está? Las chistorras, en las barbacoas. En las barbacoas. No, pero es verdad, es que al final. La gente no lo sabe, pero hay una cuenta disponible, esto no es broma. Hay una cuenta disponible en la que tú puedes hacerle donaciones al gobierno. No es broma, o sea, al gobierno, no, perdón, al Estado. ¿Tú te quieres tener caridad? Ingrésales 5 millones, ya está. Pero que lo haga quien quiera tener caridad. Es que llega un punto que te cabreas. No quiero tener caridad. Y digo esto. 5.000 chistorras. Por ejemplo. Y digo esto cuando el año pasado, yo todos los años hago una mierdecilla solidaria, que es que en Navidades lo llamo el cajón solidario, ¿no? Entonces la gente me trae, cuando vienen las revisiones, me trae comida, me trae juguetes, me trae ropa, y yo luego voy y se lo dono todo a Caritas. El año pasado no lo hice porque hice lo mismo en la Dana. O sea, recogí una barbaridad de ropa y de dinero y lo di. Y además, yo puse casi 10.000 euros de mi bolsillo. En compra de medicamentos, en compra de comida, en compra de ropa y demás. Eso es ser solidario. Pagar impuestos, pagar el 50% de impuestos, eso no es solidario. Eso es ser gilipollas. Y todos somos unos gilipollas. Sí, literalmente. Es que me cabrea mucho este tema. Literalmente. Me cabrea mucho el tema porque... ¿Pero cómo va a tener alguien de 19 años ganas de emprender? ¿Cómo va a tener alguien ganas de crear una empresa que facture millones y que dé trabajos a cientos de familias?
¿Para qué? Para que encima te señalen y te digan es que eres el malo, es que eres un ladrón, es que eres un abusador, es que eres un... Joder, tío. Por eso, el que quiera emprender que se vaya afuera. Aquí Sí. en España merece la pena más bien poquito. Andorra lo está endureciendo mucho el irse allí. Yo lo entiendo porque es una cosita así de pequeñita, tampoco puede... Vete a Portugal, sé que en Portugal se paga un Claro. 10%. En el gobierno saben El bien que quiera en Portugal emprender, se que paga... se vaya a países donde se incentive eso, básicamente. Aquí no merece la pena. En Portugal pagas un 10. En Chipre creo que también era un 5%. En Dubái un 0. O sea, es que... Y sin cuota autónomo, además, que dices... Bueno, pues escúchame, pues, mira Dubái cómo está creciendo. O sea, hace 20 años te dicen que en mitad del desierto va a haber un país que va a ser más seguro, más próspero y con más vida que donde tú vives, y ni borracho te lo crees. Pero han apostado por ello. Ya está. Así es, así es. Es que me tiras de la lengua, tío, y yo que no sé callarme, eres un cabrón, ¿no? Porque me conoces No, bueno, y me pinchas un poquito. Yo te paso el balón y ya Ya tenemos, rematas tú. claro, ya tenemos aquí el podcast terminado, ala, ya, los 10 primeros minutos ya tenemos el lío hecho. Bueno, hoy traigo tema yo. Dejamos la polémica aparte, seguimos un poco por la línea tema empresarial y tal. Te quería preguntar si te suena a ti el término Hidden Champion en cuanto a empresas. Cuando me comentaste el tema, obviamente busqué algo de información y demás, pero no lo conocía, no lo conocía. Hidden Champion, a ver, la economía global siempre pensamos que se sostienen sobre las grandes empresas, que en parte sí, son muy importantes y tal. Pero fuera de eso, existen unas empresas que además son de tamaño medio, pequeño, que son las cuales realmente son los cimientos reales de la economía. Porque muchas de estas lo que hacen es fabrican o sea, en nichos muy específicos para estas empresas grandes. Te hablo de, por ejemplo, sin mirar nada ahora mismo, pues cualquier historia de los aviones, algún sistema de seguridad, tal, no lo fabrican los fabricantes de aviones, sino que este tipo de empresas, que son muy de nicho, muy específicas, fabrican para los aviones, el coche. Son dispositivos o sistemas que vemos en el día a día que no nos damos cuenta porque ya van integrados muchas veces pues, en el coche o en el avión o donde quieras, o en los mismos hospitales, algún equipamiento específico que dices, bueno, eso es del hospital, pero no, eso viene de algún lado, lo fabrica alguna empresa, que no suelen ser las que están en las portadas, ¿no? Sí. Las que más conocemos, no es Apple, no, o sea, de hecho, te diría que ni siquiera, a lo mejor tienen redes sociales, pero que yo muchas veces buscando esto he visto empresas, digo, no las conozco, y están en el día a día, ¿sabes? Y esos son las Hidden Champions. Este término fue acuñado por un economista alemán, por Hermann Simon, realizando un estudio de la economía alemana, vio que una parte muy importante de la economía se sustentaba en este tipo de empresas. Porque además, sí que es verdad que Alemania es muy potente en ese sentido, creo que copa casi la mitad de ese tipo de empresas. También te digo que el concepto Hidden Champions no es algo tan en cuanto a números, porque hay empresas que se escapan un poco, o sea, ya dejan de ser empresas pequeñas, sino que son grandes, o en algún momento fueron Hidden Champion, pero se les sigue considerando Hidden Champion por el concepto que tienen de empresa, Sí. cómo las manejan. Sobre todo, bueno, ahora lo explicaré bien, pero no es algo numérico de, no, hasta 500 millones de facturación dejan de serlo, sino es algo más conceptual a nivel de mentalidad de la empresa, forma de trabajar de la empresa. No. ¿Vale? Este tipo de empresas no tienen publicidad, suelen ser empresas familiares, muchas siguen siendo familiares, muchas ni cotizan en bolsa, pero te hablo de que facturan miles, cientos de miles de millones de euros. Tú imagínate, montamos una empresa y nos ponemos a facturar 500 millones, ¿sabes? Que esos tipos de facturaciones, esos números, muchas veces lo atribuimos a las empresas grandes. Pero bueno. Yo, como apunte, yo creo que eso debe ser lo ideal como a nivel empresa, no quiero decir ser capaz de facturar millones, pero mantenerte en el anonimato, claro, sin que nadie te señale ni que seas el culpable, ¿no? De esto justo que estábamos hablando antes, creo que es... Sí, no tiene ni siquiera publicidad. Claro, pero es que la empresa Worth, ¿te suena?
tú la ves en todos lados de obras y tal, pero no tienen publicidad. No hay un cartel gigante. No, Burz es el mejor, tal. No, Sí. no es así. No ves en la publicidad de la tele, no lo ves en la publicidad de internet. Muchas veces simplemente ves la cajita, lo dices, Ya ostras, está. son Sí. ellos. Y sabes que son, yo sin saberlo, sé que siempre están ahí. Y que son, a lo mejor, probablemente, si no es la mejor, de las mejores que hay. Vale. No tienen ni oficinas ni rascacielos. Nada. Cero. O sea, no están en San Francisco con las top. No. De hecho, muchas, ya he dicho, están en zonas rurales. Es algo muy chulo, que sobre todo en Alemania se hace, que es, se localizan en zonas más rurales, en sitios no tan industrializados, no en las ciudades grandes, y lo que hacen es, además de la economía, hacen que la calidad del empleo suba y los sueldos sean más altos, la formación de la zona suba mucho más, porque son empresas muy especializadas. Claro. Además, una cosa buena, que normalmente no deslocalizan. Quiero decir, no vienen aquí, explotan durante 10 años y se van a una ciudad grande. No, se quedan aquí y hacen que la economía local crezca. Eso está Y muy guay. eso está muy chulo. Eso Muy me, guay. me gustó mucho cuando estuve leyendo. ¿Vale? Se definen por 3 características en general, ¿vale? Suelen ser o líder mundial o continental. Hablamos de una empresa mediana pequeña, ¿eh? Ya. Es muy loquísimo. En su nicho. Tienen tamaño medio pequeña, o sea, pues, alguna ya ha crecido tanto que pues, deja de ser a nivel de tamaño pequeña, mediana, pero siguen siendo con el mismo espíritu. Pero dices, A nivel de empleados y tal. claro, a nivel de me refiero, empleado, ¿no? sí, Porque sí, a sí. nivel de facturación. Sí, O sea, a nivel de empleados sobre todo. porque además son nichos súper extraños Sí, normalmente, sí, ¿no? sí. Además, más a nivel de empleados que no facturación al final. Y ser prácticamente desconocida fuera de su sector. O sea, que yo tengo una lista aquí de empresas que yo no he escuchado en mi vida, la verdad. Y en Alemania copan más de 1.700 de este tipo de empresas, lo que representa casi el total del 60% mundial. Y eso ha hecho que durante muchos años Alemania tenga una economía bastante fuerte en ese sentido y además creo que el 70-80% de todo lo que producen ahí exporta hacia fuera. Eso ha hecho que tenga una base muy fuerte, que luego, bueno, depende de las situaciones de la macroeconómica y tal, pero tiene una base bastante... Sí, pero es importante ser un país exportador, Sí, porque al sí, final sí, sí. metes mucho dinero dentro. Sí. O sea, en España somos muy potentes en eso, cada vez menos, obviamente, porque ya nos estamos quedando con cosas muy sutiles, ¿no? O sea, somos líderes, creo que es en cerámica, por ejemplo, Sí. en aceite de oliva, en también jamón, obviamente. Y eso es, al final es, ojalá ser líderes en todo. Sí, en sí, todo, hombre. porque eso es meter Eso dinero es al buena país. señal, eso es buena Claro. señal. Y además, conforme creces, o sea, y te sustentas en unas bases más sólidas, porque metes una industria más potente, vas mejorando, inviertes en... Una de las cosas que tienen, una de las características también que tienen estas empresas es que entre el 5 y el 10% no sé si es lo que ganaban o facturación, no me acuerdo ahora, anual, es todo para I+D. O sea, meten un montón de dinero en mejorar el producto que ya tienen, mejorarlo todo lo posible. Hay nichos tan raros, claro, es que tienes que siempre estar buscando... Claro. Vale, sigo. Son parte del llamado Mittelstand, eso es un término alemán, ¿vale? Que es el tejido de pymes familiares que constituye el 99% del tejido empresarial alemán y que aporta el 70% de las exportaciones industriales del país. O sea, cuidado. Pero no en esos sectores, sino en todo el país. Sí. Cuidado, ¿eh? 99%. No lo diría jamás, ¿eh? Sí. O sea, el uno que es Volkswagen. Claro, es que... Claro, serán ese tipo de empresas. Claro, wow. Y luego, la mayoría están fuera de las grandes ciudades, en pueblos de 5.000 a 10.000 habitantes, donde una empresa de 300 empleados puede dar trabajo directo e indirecto a medio municipio. O sea, eso está muy chulo, tío. Sí. O sea, a ver, sí que tienes el riesgo de que... yo sí que lo pensé, digo, a ver, si en algún momento hay vacas flacas, puede ser complicado porque estás poco diversificado, entre comillas. Pero si se hacen medianamente bien las cosas, yo creo que, oye, pues puede estar muy bien. Ayudas a mucha gente. Vuelvo a decir, haces que la formación a nivel de trabajo y tal sea más alta. Los salarios también seguramente sean mejores que, yo qué sé, pues si sobrevives a base de bares y restaurantes y tal,
mejor que, o sea, Claro. ¿sabes? Sí, pero incluso aunque vengan vacas flacas, yo creo que este tipo de empresas siempre sobrevive bien. Porque aunque vengan vacas flacas, la empresa X que se dedica a hacer el radar específico de un avión, que decir, aviones se van a seguir construyendo Sí, pero siempre. me refiero más a un escenario macro en el que sea malo, ¿sabes? Sí, sí. Pero Ahí que, no te o sea, por más protegido que estés en tu nicho, de alguna manera debe de afectar, sí, pero creo o sea, yo. que no creo que sea muy duro el daño. O sea, porque al final, si solo es esa empresa la que fabrica eso, pues al final Boeing y la otra también potente de aviones, Airbus, van a seguir comprándote eso porque es el único Claro, a lo sí, mejor sí, que claro. haces eso. Entonces, está claro que es delicado, pero creo que es más delicado si aparece un competidor de repente muy potente. Claro. Porque ahí sí que es tú contra mí. O sea, quien... Pero yo creo que no es tan sencillo meterse en No, no. esos nichos tan específicos, básicamente porque no tienen el know-how Claro. de estas empresas. sea, Estas la- empresas, yo creo que si entras un competidor, aunque tengas mucho dinero, yo creo que van años por delante Sí. de lo que tú puedas meter. O sea, la mayor barrera de entrada a estos negocios es la especificidad que tienen. Claro. O sea, ya está. Al final... Muy chulo. A mí me estuve leyendo y tal, informando, mientras preparaba el tema, me gustaba mucho, la verdad. Por ejemplo, te hago la pregunta. A mí una de las cosas que me sorprendió Me mucho... va a pillar, me va a pillar. No, 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 para nada, para nada. Es para entender un poco más ese tipo de empresa y que la gente también lo entienda. A mí me sorprendió mucho cuando, de las primeras veces que lo vi, entré en un hospital y de repente vi que las máquinas tochas grandes las hace, por ejemplo, Siemens o LG. Entonces, por ejemplo, esas empresas serían, porque sí que tienen mucha más repercusión, ¿serían consideradas ese tipo de Hidden Champions? O, Habría que ver ese tipo, o sea, habría que ver cómo, pues, las características, si entran dentro de la característica. A ver, ya digo, es un término que realmente no es excluyente como tal, es un poco, pues, yo busqué números, la incidencia que tuvo, que tiene en la economía global, y era un poco ambiguo porque muchas decían, hay gente que la clasifica unas Ya. dentro del Hidden Champions y otras no, porque ya cuando ya tienes un tamaño muy grande, pues no las meten. Hay gente, pero claro, luego también es una empresa que a lo mejor mete un 10% de lo que factura en I+D. Claro. Es parte de la característica. Ya. Entonces, es más quedarnos con la idea de, es decir, son empresas que meten Claro. mucho dinero en investigación, no suelen ser muy grandes, pero las hay. A lo mejor en algún momento sí que fueron Hidden Champions más pequeñas, pero claro, llega un momento que tienes un tamaño que ya no te consideran dentro del club, digamos. Pero a mí, por ejemplo, para seguir con el tema, me viene un poco a la cabeza Siemens. Siemens tú y yo la conocemos por la época que nacimos, los móviles Sí, Siemens sí, tuvieron sí. mucha publicidad, ¿vale? Era casi como un Nokia de las marcas más top, ¿no? LG a día de hoy se sigue viendo mucho en neveras, teles, lavadoras, pero Siemens tú hoy en día ya no la ves prácticamente en ningún No, sitio. no. Entonces tú Siemens de repente... Es probable que entre dentro de Claro, esa porque marca. alguien que tenga 15 años no sabe lo que es un móvil No, no. Siemens. Entonces... Eran buenos móviles, ¿eh? ¿Eh? Sí, Buenos sí, sí, móviles. sí. Yo tuve un par. Pero claro, tú ya no ves Siemens a día de hoy en ningún sitio. Lo ves si vas al hospital y te fijas en que la marca es Siemens. Entonces a lo mejor Es probable que hayan fue una virado. mundial y ahora ha sido Sí, otra vez. pueden que hayan virado hacia ese tipo de mercado, porque pues, por lo que sea la empresa tenía que sobrevivir, Sí, porque sí. por móviles Claro. no tiró. Y es probable que entre. Siemens, la verdad que no la tengo entre en la lista, si no me equivoco, pero ahora comentaré unas empresas que, bueno, vemos un poquito No sé ni números y si es tal. alemana Siemens. No lo sé tampoco. Vale. Ejemplos reales, ¿vale? Y ahora déjame que pronuncie como pueda porque es, ¿sabes? Artburg GmbH Co. Fabricante de máquinas de moldeo por inyección para plásticos. 3.600 empleados, empresa familiar, facturación 900 millones de euros. Nos podemos montar algo así, tío. Empresa familiar, 3.600 empleados. Nos podemos montar algo así. Siempre, claro. Mañana Claro, te lo estaría monto. guapo, ¿eh? Y yo pago más autónomo, no te preocupes. Sus máquinas producen piezas que usamos todos los días. Jeringuillas médicas hasta piezas de coches y relojes. Hostia. Y estas cosas lo hace una empresa familiar pequeña. Sí, es sí, pequeña, o sea, dentro de lo que cabe. A ver, sí, habrán crecido tanto que... Yo que tener también una empresa pequeña que ¿Sabes? facture 900. Yo, la verdad, fuera un poquito off topic, me parece increíble que una empresa familiar pequeña, que a lo mejor empezaron con algo más de dinero,
pueda crecer o sea, logren crecer tan bien. ¿Tienes cuánto han tardado en eso? ¿O, No o cuántos tengo, años no tiene? lo tengo. Estaría guay poner... No, bueno, no es una empresa familiar que empezó hace 150 años y han virado. Hay alguna creo que sí lo tengo, pero no me acuerdo ahora. Vale. Pero está chulo eso. O sea, ves y dices, joder, qué guay, qué bien lo han hecho, ¿no? Sí. Luego, BrainLab AG, en Múnich, 2.000 empleados, desarrolla software quirúrgico y sistemas de radioterapia guiada. Facturación de 600 millones de euros, en miles, pues están en miles de quirófanos del mundo funcionando con ese tipo de tecnología, que no las conocemos. Yo no la he escuchado en mi vida. Claro, y a ti entras en quirófano y estás con ese tipo de material o piezas y tal. O sea, bueno, software en este caso. Es loco, es loco. No, O sea, es hardcore. claro, por lo que he dicho, es curioso porque tú entras a un hospital y dices, pues esto es parte del hospital. Y no te das cuenta que eso no... Claro. ¿De dónde viene? Claro. Y hay empresas, pues, que es lo que sostiene son los cimientos de la economía, ¿no? Al final. Vale. Karl Stolz, GmbH, fabricante con 3.000 empleados, fabricante de endoscopios y óptica médica. Facturación de 2.000 millones de euros. Sigue siendo una empresa familiar fundada en 1945. Casi 100 años. Al final no surge de la nada, surge de... A lo mejor se dedicaban a otra cosa diferente sí. y fueron virando hasta que de repente, ¡pum!, encontraron Es el probable, nicho. de hecho. Pero, vamos, yo... ¿En qué momento? Esto sí que me gustaría... O buscar a alguien que supiera más del tema. ¿En qué momento una empresa familiar... Vale, decimos, estamos creciendo tanto que tenemos que pasar ya a ser algo más... A 2.000 empleados, ¿sabes? Yo creo, o sea, o por todo lo que tengo entendido con todos los podcasts y demás que escuchamos, que la gran diferencia es cuando entra un grupo inversor fuerte en la empresa. Sí. Porque al final, si Pero tú... aquí muchas veces dicen que no no hay grupos no inversores. meten. Pues entonces nada, o sea, has encontrado el puñetero nicho que te hace ganar una pasta y te permite crecer y crecer. Pero el y tema de la crecer. gestión, yo, a lo mejor, tú por ejemplo, tú estás preparado para hacer lo tuyo en tu clínica y tal. Y me pierdo a veces, o sea... Es muy loco, No. de repente aparecerte de repente, obviamente no es de repente, pero es un proceso largo y tal, con 100 empleados. Ostras, ¿cómo gestionas eso? Porque la gestión, la mentalidad que tú tienes no es la misma, no puede ser la misma que ya estando tú solo en la clínica. Pero es que al final aquí en España tenemos un ejemplo muy claro. Amancio Ortega y su mujer vendiendo trapos en un garaje en Galicia. O en un mercadillo en Galicia. ¿Cómo pasas de eso? Porque encima son ellos dos, además. Sobre todo él, ¿no? Un poco ha sido casi más la imagen, pero de vender eso. ¿Cómo esa gestión de tú vender y hacer tus cuentas? Sí que lo trabajamos, ¿no? Lo trajimos Sí. de que este tío, Amancio, perdón, se rodeó de gente muy buena. Por eso digo que es el paso, que al final lo hemos dicho muchas Pero veces. es complicado, yo creo. Sí, pero si estás en una habitación, es el más listo, estás en la habitación equivocada. Siempre lo hemos dicho. Es así, sí. Entonces, ¿quién es el más listo en esta habitación? No lo sé. Da igual. Pero es verdad, tienes al final que quitártelo y rodearte de gente que mejor que tú. Sí. Si consigues ese rodearte, vas a crecer y al final tú puedes... Ayer he escuchado un podcast muy bueno, que luego te lo paso porque es muy, muy bueno, del creador de Medac, el fundador de Medac, que me decía, yo me di cuenta que sabía mucho, ¿sabes? Que sabía de muchas cosas un poquito, pero que así iba a ser incapaz de crecer. Entonces, ¿qué hice? De todo lo que yo sabía un poquito, busqué a los mejores. O a los mejores que encontré. Y, claro, ese me hizo crecer por esa rama, el otro me hizo crecer por la otra rama, el otro por... Yo creo que es así. O sea, si al final quieres ser tú el que lo lleva todo a cabo, es muy complicado. O sea, un Juan Roch hay uno. Para crecer... Claro, Juan Roch hay uno, que sí que ha sido él conocido, el que ha llevado el timón de la empresa y demás. Pero muchas veces te tienes que quitar un poco al lado y dejar que sean ellos. Y tú seas el que dice el último sí o el que firma. Sí, llegará un momento que tú ya no es que abarques, sino que habrá cosas que están fuera de tus conocimientos. Claro, por eso. Cuando tengas que gestionar a nivel, yo qué sé, todo el tema de una empresa grande, pues... Recursos humanos, por ejemplo. El tema de impuestos, sociedades, no entiendo. Llegas a donde llegas. Claro. Y tendrá que tener una persona que te diga, pues esto es así, asá, lo quieres o no lo quieres. Entiendo yo. Yo creo que tiene que ser un proceso, ojalá vivirlo alguna vez, pero tiene que ser un proceso súper bonito. Sí. A la par que te ves, yo creo que andando sobre un precipicio. Sí, hombre, yo creo que yo me vuelvo loco. O sea, a ver, no me veo ahí, pero ostras.
No, yo no dormiría a base de pastillas, imagino. Yo ya, si ya es que Ya te dormiría vuelves loco, tío. a base de pastillas. Es decir, que es un proceso súper bonito ver cómo Sí, sí, creces sí, sí. y cómo todo. Lo que disfrutarán mucho serán los hijos también. Hombre, claro, de desde esa luego, gente. desde luego. Voy a seguir con algunos ejemplos, ¿vale? Vale. Barta, ¿te suena, Barta? El defensa del Barça. 4.500 empleados, líder mundial en microbaterías para audífonos y dispositivos de este tipo. 1.200 millones de euros de facturación. Es probable que tengamos una batería Barta cerquita nuestra o en los mismos coches. Creo que también yo tuve una batería cuando me cambié, o sea y no nos damos cuenta. Fíjate cuenta. No, es que es batería de audífono. O sea, es Sí, que sí, sí. qué nicho. Sí, 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 sí. Luego, ejemplos un poquito más grandes incluso, ¿vale? Würth Group, la que te he dicho antes, Sí. líder mundial en tornillería y fijaciones industriales. 80.000 empleados, esto ya pega el Sí, eso salto, es otra liga. ¿vale? Facturación de 20.000 millones de euros y presente en 80 países, sin cotizar en bolsa. 20.000 millones. O sea, Que encima es suya la empresa claro, 100%. o si ha entrado ha sido Sí, pero inversores porcentaje, privados, pero claro, no, claro. no ha sido con capital externo. Qué hardcore. Es muy loco, ¿eh? Qué hardcore, chaval. Y sigue siendo 100% familiar, reinvierte sus beneficios y mantiene la mentalidad de empresa mediana, calidad, fiabilidad y largo plazo. Es la clave. Yo no. Es loquísimo, es loquísimo. Sí. ¿Sabes? Ves un nicho que inviertes para ser el mejor y así siempre. Y reinviertes y mejoras lo que tienes. Es que yo creo que tienes en la mentalidad de las empresas al final. Justo te lo iba a decir, que da igual que seas autónomo que una empresa con 200.000 trabajadores. O sea, creo que tiene que ser esa la mentalidad. O sea, al final, si hoy no vas a ser capaz de mejorar lo de ayer, va a ser muy difícil que progreses. Está claro que todos tenemos años buenos, Sí, años obviamente. malos, días buenos, días Pero malos. yo creo que si no reinvirtieran para seguir mejorando, no sería lo que soy. No, O claro. sea, 100%. Sí, 100%. totalmente. No, o sea, no puedes vivir del nombre durante tantos años. Además, porque para una cosa tan así, quiero decir, hay que tener claro que China en eso ha comido mucho terreno. Sí. O sea, tú hoy en día, pues los tornillos, pues, puedes ir a Leroy Merlin, pero hay gente que ya los pide por Amazon o por AliExpress o por lo que sea. Que está claro que son tornillos para colgar un cuadro en casa, que no es industrial. Sí, hombre. Pero también te puede comer el terreno por ahí. Entonces, si tú no reinviertes, si tú no investigas para ser mejor, te pueden comer el terreno muy fácil. Sí, muy así fácil. es, así es. Conforme está el mercado a día de hoy, que es salvaje, Sí. y te llega cualquier competidor metiendo un montón, cientos de millones, o estás al día o es probable que desaparezcas. Sí. Vale, y luego miel, no, ¿cómo se dice? Miele, no me acuerdo cómo se pronuncia, lo busqué, pero no me acuerdo. Yo pero, sé, sí, esa sí que sé cuál es. 24.000 empleados, 5.000 millones de facturación, 120 años de historia, lavadoras diseñadas para durar 20 años. Y ese es ¿Verdad? el lema de la empresa, siempre mejor. Lavador. Pero tienen más cosas, ¿no? Sí, sí, Vale. obviamente, pero lo que más se les conoce. Sí. ¿Vale? ¿Y qué tienen en común estas empresas? Enfoque extremo. Carta pobre, o sea, quiero decir, pocas cosas, pero lo que ofrecen es lo mejor, o de lo mejor del mercado. Líder, claro. Innovación constante, reinvierte entre el 5 y 10% en I+D. Claro, es mucho dinero eso. Todos los años. Es que el 5% de la última que has dicho, 2.000 millones de facturación. Calcula. Hardcore. Es mucho dinero. Y claro, esa es la diferencia, yo creo. Es la diferencia. ¿Tú cuántos millones inviertes en I+D? Yo, En restaurante. Unos cuantos. Un par al Lo año. que nos quitan de cuota autónomo. Gestión familiar y visión a largo plazo. Exportación global, entre el 70 y 90% de las ventas van al extranjero. Cultura de conocimiento, empleados formados, salarios altos y poca rotación. Claro. Eso es clave también, eso es súper importante. Y suelen ser discretos. Éxito en el producto y no en el marketing. Sí. Ese es el mejor, ese es su marketing. Yo diría que ese es su marketing. Y no carteles, no tele, no hace falta. Son los mejores. Y sabes que cuando vas a buscar algo muy específico, pues busques a ellos, ese tipo de empresas que te producen. Entonces, la conclusión es un poco eso, que son las empresas que realmente son las que sostienen un poco la economía, son la base un poco de la economía, porque las grandes empresas son las que muchas
utilizan sus componentes, su software, llámalo como quieras. Y yo creo que era curioso traerlo. O sea, hoy no, Sí. no he querido meter tanta polémica, ya bastante tenemos. Quería meter algo más a nivel empresarial. Sí. Y yo creo que está chulo. Creo que está Sí. chulo. Yo tengo una pregunta. ¿Son todas alemanas? No, no. Ah, vale. Pero sí que es verdad que Alemania copa mucho. Aquí creo que tenemos. Se me olvidó apuntarlo. Cosentino. Me suena. Cosentino es la que tiene lo de las centimeras. ¿Cómo se llama? Las centimeras está de piedra. Sí. No me acuerdo el nombre, pero tiene como una, no sé si es patente, no sé, el producto este, que se pone en todas las centimeras así un poquito más de alto standing y tal. Y se puso ahora está a la orden del día y facturaron un montón. Aquí en Valencia, Rollo Group, con Y, creo que es líder mundial, no sé si líder mundial o de la zona, de temas de productos de baño, que yo no la conocía, y se ve que es bastante importante. Y no me acuerdo de alguna más, pero bueno, aquí en España no hay tantas, pero lo que pasa es que Alemania te copa casi de las calificadas, Claro. así casi la mitad o más. Están muy... Yo creo que aquí habría que incentivar un poquito más de ese tipo de empresas, puede A ser ver, interesante. hay que incentivar cualquier tipo de empresa porque la empresa es la que va a dar el trabajo. Sí, Entonces, más allá de eso, o sea, además, que sea pequeña o grande, sí, no, ya no es eso, ya no es por el tamaño, sino por la mentalidad que Sí. tienen, ¿no? De el reinvertir, el sí, crecer, el reinvertir, mejorar. crecer, eh, empleos de calidad, Sí. sobre Cualificados, todo, que y al no final. deslocalizar, que eso es muy importante. Sí. Hacer crecer la zona y no irte, sino que seguir creciendo en la misma zona. Sí. Y eso ayuda un montón. Sí, sí, totalmente. Sobre todo, a lo mejor, pues en zonas no tan potentes como las capitales de provincia, por ejemplo. ¿Sabes? A mí cuando me dijiste el tema me gustó mucho y además se me vino a la mente un ejemplo que no es igual, pero es una empresa súper, súper especializada y el único problema de este tipo de empresa, que no sé si se puede considerar una de esas, es que dependes mucho de que a una empresa grande le vaya bien, ¿no? Y es, por ejemplo, tú cuando vas a Decathlon, yo me acuerdo cuando estuvimos trabajando en Decathlon, las estanterías donde están puestos los sitios, eso no es de Decathlon. ¿Cómo? Eso no es de Ah, Decathlon. claro. Eso es una empresa externa que las fabrica. ¿Vale? Entonces, yo me acuerdo que una de las cosas que nos explicaron, o así lo entendí yo, es que, claro, ellos se dieron cuenta que palmaban un montón de pasta con todos los... O sea, es una locura la cantidad de tipos de estanterías, tipos de enganches. Hasta que no trabajas en una tienda de esas no te das cuenta, ¿no? Y se ve que dejaron de comprarle a una empresa externa y al hijo tonto del de Decathlon le montaron esa empresa. Le montaron una empresa de hierros que se dedicaba única y exclusivamente a dar todo este tipo de aparatejos a las empresas grandes. Sobre todo, empezó con Decathlon, Sí, sí. pero por ejemplo, en España, uno de los jefazos del Corte Inglés le gustó mucho cómo se hacían Decathlon esas cosas y contrató a esa misma empresa para todo el tema de, sí, todo el tema de estanterías, de puestos, de cabeceras y demás. Y al final, no sé si es ese tipo de empresa, pero es que es una empresa que al final no tiene publicidad, no tiene nada, Sí, o sea, pero ganas un pastón porque a la empresa que sirves le sirves una cosa súper específica que muy pocas empresas pueden hacer y si a ellos le va bien, a ti te va bien y ganas un yo creo dinero. que sería, o sea, ya digo, como no es un término excluyente como tal, ¿no? Claro. Yo creo que sí que podríamos meter ese tipo de empresas ahí Es también. más porque no tiene nombre, no parece... O sea, ¿tú te has planteado alguna vez cuando has ido a Decathlon quién habrá hecho estas Claro, estanterías? es de las cosas curiosas que decía, ostras, si es que lo que nos rodea, muchas veces tú estás comprando, yo qué sé, un portátil de Apple y muchos componentes no se las fabrican. A lo mejor hay componentes que no fabrica Apple, sino que claro. los meten a nivel externo y Sí. lo montan ellos. Sí. Y es curioso, es curioso. Sí, sí. Pero a mí o sea, me dan siempre mucha curiosidad porque, por ejemplo, las gafas que tú llevas, no, es que a lo mejor la gafa la fabrica X, pero es que la empresa que sirve esos tornillos tan pequeños solo ha sido una empresa que... Claro. Y no es conocida, no es nada, pero claro, tienen un negocio de la leche, Sí, eso sí. es súper Que curioso. no todo es Apple, no todo es Amazon, no todo es las grandes empresas, no todo es Inditex, por ejemplo, aquí. Pero son las que hacen ruido. Claro, son las que más se ven, pero una parte importante de la economía está basada en este tipo de empresas, Sí. un poquito más pequeñas. Sí, sí, No sí. todos son los gigantes. No, totalmente, totalmente.
mola mucho porque ves eso, cómo funciona el mundo, también por debajo, por las capas que Claro. no ves, ¿no? Bajo de Amazon, pues a lo mejor lo mismo. ¿Quién le suministra a Amazon esas estanterías para sus almacenes? Claro. O, pues eso, es que es de locos. O quién le suministra el programa, el software para todas No, esas empresas. se me olvidó de ponerlo también. Había una empresa, creo que es alemana, de tuneladoras, que hacen túneles. Súper específico, es que es una locura. Y decían que había hecho túneles en Madrid, había hecho en las principales ciudades europeas y que sin esa empresa no se hubiera hecho un cagao, porque no hay otra así. Claro, porque han invertido en la maquinaria. Es súper, o sea, súper loco, súper loco. Qué guay, tío, qué guay. Me mola mucho, me mola Esto es mucho la el tema. cara A, porque ahora vamos a la cara B de la empresa, que son las empresas zombies. Empresas zombies, ¿te suena también el término? No, o sea, bueno, me suena cuando lo. Claro, pero no, Pero- no lo conocía en su momento. Son empresas que apenas son rentables y que prácticamente aguantan por refinanciándose o por los intereses bajos. Muchas veces son cuando hay tipos muy bajos, se financian, existen por la financiación que dan, que es muy bajo, y existen por eso. Y apenas pueden pagar los intereses que tienen. Suelen ser empresas, esas sí que son ya más pequeñas. En España habían unas 40.000 empresas así, son una pequeña autónoma, ¿sabes lo que te voy a decir? Y yo quería traer la cara A y también hacer un poco la relación con la cara B de la economía, ¿no? Son empresas que por una parte son apenas rentables, pero también ocupan una financiación del banco que podría ir también. Quiero ver la incidencia que se vea la incidencia que te puede tener en la economía. Esa financiación que tiene esa empresa que no es rentable podría ir a mejores manos, por ejemplo, y que muchas veces aguantan porque se niegan a ver la realidad, tanto por parte del empresario y por parte de la misma administración. No les conviene que cierren empresas muchas veces porque son números malos al final. Y bueno, eso es un poco. Estaba viendo yo, y además mi opinión, digo, yo creo que a veces hay que dar un paso al lado y decir, oye, cuando no funciona, no funciona, y aguantar por aguantar. Pero sí que es verdad, estuve pensando yo, también por otra parte, que muchas de estas empresas, creo que microempresas, son gente más mayor, que tiene apenas poca formación y tal, y es complicado. O sea, ahí yo estuve pensando, me puse un poco más filósofo en ese sentido y es muy complicado. Luego también en sus últimos años de vida laboral, Claro, ¿no? que aguantas ya por estar dado de alta para tener la jubilación. Sí. Y es un poco triste. O sea, obviamente me sabe mal en ese sentido. Es complicado. Estuve mirando yo este tema por sacar un poco la perspectiva de que no todo es Bonito, empresas sí. de puta madre y No, tal, no, vamos. sino que son empresas que, oye, que a veces no tiran. ¿Y tú ahí cómo lo plantearías o qué harías? Porque ese Si pequeño, soy quién, si soy el ese empresario. Porque ese empresario, ese pequeño empresario, probablemente sea de avanzada edad, tenga poca formación, probablemente, o no, y sea muy complicado meterse en el mercado laboral. A ver, Ahí es una encrucijada, yo creo. yo creo que todo depende del tiempo que te falte para los 65. Si te faltan 2 años, estiras. Estiras a los 65, cuelgas Vamos a las decir que botas te y ya está. faltan entre 5 y 10 años. ¿Qué hacemos ahí? ¿Y mi familia va a seguir la empresa? Esa es la pregunta, porque creo que es decisivo. O sea, porque si mi hijo puede seguir, a lo mejor lo único que tengo que hacer es contar con él y decir, vamos a reinventarnos y a tirar el último triple. Claro, tú piensas que estas empresas apenas no invierten, no pueden reinvertir, porque ya van así, van ahogadas. Sí, pero tú puedes darle a lo mejor un vuelco a la empresa sin invertir, quiero decir. Bueno, sí. Vale, o sea, no sé. Pues a lo mejor. Mira, Pero- mis padres estuvieron este fin de semana pasado en Alcalá del Júcar y fueron a visitar Casas Ibáñez. Y se quedaron alucinados porque de jóvenes iban a Casas Ibáñez y de repente dijeron: el pueblo está muerto. Muerto. Y había una. Mi madre le hizo una foto a un cartel que ponía. Ay, ¿cómo era? Se buscan clientes para sobrevivir. En una ferretería.
Que a lo mejor es el tipo de negocio que me estás diciendo tú Sí, ahora. es probable. Entonces, pues a lo mejor me viene a la mente que tú en vez de ser ferretería, sigue siendo ferretería, pero das servicios de ferretería. O sea, por ejemplo, en vez de que venga la gente a cambiarte un paño, o sea, a comprarte un bombín para la puerta, pues le dices que tú vas y se lo instalas. Cosas así, no o sea, a lo mejor es una tontería, Claro. caballero. No, puede ser también. O sea, no. Pues y a lo mejor en un pueblecito en el que hay mucha gente mayor que a lo mejor ya no es capaz de cambiar el bombín ellos solos o instalar un algo, pues tú a lo mejor puedes dar ese servicio, ¿no? Hablo de reinventarse hacia ahí. Obviamente tú de repente, si tienes deuda, no vas a ir a pedir más deuda para montar una fábrica gigante. Pues no, porque el banco te va a decir que no. Pero tiraría a lo mejor por ahí. Y si la familia me va a acompañar, si la familia va a continuar, intentaría tirar por ahí. Si no me va a acompañar, estiro el chicle todo lo que pueda con la deuda y si hay algún problema con un concurso de acreedores, lo que sea, ley de la segunda oportunidad. Sí, bien hilado, ¿eh? Bien hilado. Bien hiladísimo. ¿Cómo te tira el triple, Sí, o sea, me ha molado mucho, ¿eh? Porque No, te ha no, venido también al dedo, además. No, Te ha venido al pero dedo. eso es lo que haría, intentar sobrevivir todo lo que pueda con eso, porque al final un autónomo no tiene sueldo, un autónomo es lo que hay en caja. Sí. Entonces, si tú no tienes caja, no comes. No comes. Entonces, si al menos tienes deuda, pues puedes ir tirando con eso para comer tú, para... Yo qué sé, es que no hay Es más. complicado, creo que es complicado. No, aquí no hay ejemplos específicos porque suelen No, ser es muy complicado, microempresas, el autónomo. Sí, la ¿sabes? ferretería esta que ¿Sabes? te he dicho. Yo quería, pues que viéramos un poco el contraste realmente de este tipo. Luego también, que se me ha ocurrido, hay mucha gente, por ejemplo, un horno, que tiene toda la maquinaria de hornear de tal, pues a lo mejor esa persona se puede plantear un traspaso. Oye, Pues sí. te traspaso a ti la empresa, el horno, porque a lo mejor hoy en día los hornos ya no se llevan tanto, pero tú consigues hacer alguna cafetería con bollería que la haces tú, tal, no sé Sí, qué. yo de hecho, yo he visto muchas hornos que se han reinventado así, ¿eh? Sí, sí, claro, Sí, por sí, eso. sí. Aquí en el pueblo hay un par de ejemplos. Entonces, bueno, pero claro, es reinvertirse. Y pues, claro, una persona de 65 años, me voy a poner yo a hacer una cafetería ahora, si lo que he hecho toda mi vida ha sido hacer pan. Pues por sus hijos, o si viene alguien que te dice, oye, te compro la empresa, el permiso, Sí, sí, claro. la licencia, por 30, 40, 50.000 euros, tú tienes ya para vivir 2, 3 años tranquilamente, pagar alguna deuda o lo que sea, y llegar a la jubilación. Y buscarte mientras un trabajillo de pocas horas y lo que sea, o el paro o lo que sea. Por ahí. Por ahí se me puede venir a la mente. Me he planteado. O sea, yo más o menos tiraría por ahí también. Pero es que no hay muchas más Sí, opciones. sí, es que o sea, no, o sea, es complicado también, ¿sabes? si tienes un golpe de suerte y das con la tecla y empiezas de repente a funcionar por alguna cosa que has hecho, pero es complicado. Es complicado, es complicado. Muy jodido. Y si no tenemos la ley de la segunda oportunidad, lo he dicho. Que eso, bueno, ya cerrando un poco el tema, ¿no? Hoy hemos visto la parte buena de las empresas no tan grandes y luego la parte un poquito más oscura pues, del pequeño empresario o las empresas que son pequeñas que apenas tiran ya. Así que, bueno, cerrando un poco el tema, Roberto nos ha metido con calzador y muy bien metido la ley de segunda oportunidad, que es hoy su concepto. Sí, hoy en la sección educativa tenemos la ley de la segunda oportunidad, porque escuchando un podcast, tío, es que la gente no sabe lo que es, la gente no sabe que existe la ley de la segunda oportunidad. En España, que fue uno de los países más afectados por la crisis de 2008, somos uno de los que menos gente se ha acogido a esa ley, siendo que fuimos, lo he dicho, de los países más afectados y con más deudores de toda Europa. Los datos, si no recuerdo mal, eran que en Alemania hay unos 400.000 personas que se han acogido a esa ley. No sé si a Francia e Italia estaban en 200.000 y España estaba en las 90.000. O sea, cuando, por ejemplo, España hubo muchos mayores problemas que en Alemania. Porque Alemania, en 2008, después de la crisis, seguía siendo el motor de Europa a nivel económico, ¿no? Entonces, ¿qué es la ley de la segunda oportunidad? La ley de la segunda oportunidad es, básicamente, una ley que nace de Europa y que se hace con la intención de equilibrar la posición entre persona física y acreedores. O sea, la ley de la segunda oportunidad no es, oye, te perdono la deuda,
sino es una ley que se hace para facilitar las cosas, negociaciones y juicios entre acreedor y persona física para o llegar a una deuda cero, redistribuir la deuda de alguna forma, condonar parte de la deuda o ampliar el plazo de pago de esta deuda, ¿no? Con la intención de que una persona pudiera nacer de nuevo a nivel empresarial o crear de nuevo sin ese peso ahí detrás. Porque claro, si tú tienes una deuda de 200.000 euros con un acreedor y vas a un banco a pedir un préstamo para montar una empresa, ¿qué te va a decir el banco? Señor, que usted está en el registro de morosos, ¿no? Entonces, nace para esto. Caso curioso, que a mí me parece muy extraño, pero es así, es que si tú eres acreedor de alguien, gracias a esta ley, puedes quedarte sin cobrar tu deuda, ¿eh? O sea, no es que... Yo lo que pensaba, antes de informarme bien, es que, vale, pues ley de la segunda oportunidad, pues es el Estado, por ejemplo, se hace cargo de tu deuda, te paga el acreedor. No, 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 no. O sea, te puedes quedar sin tu deuda. ¿Vale? O sea, Vale. si lo piensas es un poco hardcore. O sea, yo en su día le presté dinero a este señor y ahora este señor no me lo puedo... Por eso no presté dinero. Exacto. Y se pueden todas las deudas, todo tipo de deudas. Si yo tengo una deuda con una empresa, incluso se pueden las hipotecas, aunque son mucho más complicadas, contra un banco, pero bueno, se puede. Y hay solo una deuda que no se puede condonar y no entra en la ley de la segunda oportunidad. Te voy a dejar a ver si tú sabes qué tipo de deuda es. La Hacienda. Es que es la única deuda que no se puede perdonar y que no entra en esa ley, las deudas con el Estado. Entonces, tú si le debes a Hacienda o a Seguridad Social 100.000 euros, los debes. De ahí no te escapas. Ellos son los únicos que no se van a quedar sin cobrar. Ni te van a mejorar el plazo, ni te van a mejorar las condiciones, ni nada. Ellos son los únicos que no se van a poder tal. Entonces, nada, esto que si estamos en la situación, que ojalá que nadie que nos escuche esté en la situación, tú puedes, esto sí que tienes, no tienes que ir a Hacienda, no, tienes que ir a un equipo de abogados especialista en trabajar esto, ¿vale? Y ellos te ayudarán al tema de la ley de la segunda oportunidad. Resumen, toda deuda que no sea con el Estado. Puede haber una mejora, un acuerdo, un proceso judicial. Todo tiene solución, vamos a decirlo así, más o menos. Sí, más o menos. Más o menos. Sí. Entonces, bueno, creo que es algo que muy poca gente conoce, porque en España hubo muchísimos más afectados que en el resto de Europa en esa crisis, porque todo nace, creo que es en 2015, por esa crisis, para darle una segunda oportunidad a la gente. Y sigue siendo el país en el que menos gente se ha acogido. O sea, entonces, por desconocimiento, seguramente. Totalmente, sí, es por desconocimiento. Es por desconocimiento. Entonces, esto nace también un poco con la idea de ser justos y decir, oye, hemos rescatado a los bancos, ¿cómo no vamos a rescatar o ayudar a la gente, ¿no? O sea, el fondo de la ESO es muy buena, sí. Aunque vemos que hay detallitos que son feos. O sea, me perdonas todas menos las deudas con la Seguridad Social o Hacienda, es feo. Es feo, pero bueno. Pero ya sabemos cómo va la cosa. Sí, pero porque tú a lo mejor puedes tener la deuda con la Seguridad Social, no porque se aposta con ellos, sino porque es como se dio y tú lo tenías todo cubierto menos ese aspecto y te faltó ese aspecto y ya está. Pero es así. Me parecía interesante traerlo por eso, porque oye, es un concepto así muy diferente, no es una definición, no es un nada, sino es algo que la gente se puede aprovechar de ello si están en esa situación. Esperemos que no, esperemos que todos los que nos escuchan que estén bien a nivel financiero y demás. Bueno, hoy traigo el personaje. Voy a empezar, yo creo que sabrás quién es. Bueno, sí lo sabes. Lo cito, ¿eh? He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. 26 veces me confiaron el tiro ganador y lo fallé. He fallado una vez y otra vez en mi vida. Y por eso he tenido éxito. Ferran Torres. Michael Jordan, sí. Que como se está hablando antes de Ferran Torres. Hay que aportarle el humor. ¿Cuál es la moraleja aquí? Yo creo que hay que abrazar, que no romantizar el fracaso. Hay que normalizarlo, no es el fin del mundo. Creo que, o sea, tampoco hay que romantizarlo porque no es algo bueno como tal, sino que sabemos que hay que saber entenderlo como parte del proceso. Cada vez que fracases, o sea, probablemente alguien que
que quiera emprender, alguien que quiera empezar algo, antes de llegar a la meta o al objetivo, fracase 1001 veces y es normal. A ver, otra cosa es que tú quieras ir a la luna pues a pie, no vas a llegar, ¿vale? Complicado, sí. Pero dentro de un marco realista, el fracaso está a la orden del día y vas a fracasar más que triunfar, pero el momento que triunfes, pues oye, o que se dé el éxito, pues ahí es donde, o sea, habrás fracasado 1000 veces. Y es parte del proceso y no hay que rehuir, no hay que frustrarse, creo, sino que seguir intentándolo. Depende también de lo que quieras perseguir, ¿no? Pero un poco así. O sea, yo creo que Es de locos. hay que intentarlo así. Es un perfil que hay que estudiar si te quieres dedicar a algo de los negocios. Creo que es un perfil que hay que estudiar, seas lo que quieras ser en la vida, a ese tío. Yo lo comenté en la temporada pasada. No sé qué trajiste un personaje y me vino a la mente el documental que tiene Sí, lo Michael comentaste, Jordan en Netflix. Y es una pasada. Y yo además de eso, que es totalmente cierto y es lo principal, saco de que tienes que ser un enfermizo. O sea, un enfermizo a nivel cabezón. O sea, está claro que no puedes ir a la luna andando. Pero me voy a dejar la vida e intentar ir a la luna andando. ¿Por qué? Porque no lo ha hecho nadie, pero porque a lo mejor nadie ha sido tan bueno como yo. Entonces, a lo mejor soy el primero en ir a la luna andando, ¿no? O sea, obviamente estaba poniendo un ejemplo fuera de contexto. No, Pero yo además, cuando vi el documental de él, me quedé con eso. De sé cabezón, muere haciéndolo porque llega. O sea, un ejemplo muy parecido es Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, este tío era un enfermizo entrenando. Sí. Y Cristiano Ronaldo también, la gente lo decía, si yo llegaba el primero y tío él ya estaba estaba ahí de una hora desayunando porque ya había entrenado. O sea, entonces, Sí. tienes que ser un puñetero cabezón. O sea, que al final el destino, el karma o quien sea que mueve este mundo, al final no tenga más remedio que dártelo. Ya está. Y creo que... Y yo en eso te voy a convencer. ¿Sabes en qué te voy a convencer? No va a pasar, no va a pasar. No va a pasar. Sí. Está Va a loco. pasar, va a pasar. Y yo creo que hay que tomarse cada fracaso como un aprendizaje. O sea, hay que tomárselo así. Obviamente frustra porque le has echado ganas, porque a mí me ha pasado, yo he hecho 1000 historias y he fracasado en casi todas. Y antes no lo entendía, decía, vaya mierda, ya se me ha ido tiempo, dinero, tal, y mis ganas. Y con perspectiva, con tiempo, ves que de eso has sacado esto, has aprendido X, sabes que por ahí no puedes pasar o no debes pasar y ya está. Y así cada vez hasta llegar al punto que tú quieras llegar. Y eso es así. Y es frustrante porque sé que muchas veces empiezas algo con mucha ilusión, sobre todo cuando eres un poquito más joven, empiezas mucha ilusión, a lo mejor metes algo de dinero que te cuesta mucho ganar y se te ha ido a la mierda. No te quedes con que se ha ido a la mierda, quédate con todo ese proceso que has pasado, todo lo que has aprendido, que no sabías. Eso en cada proceso que empieces o hagas, vas a aprender 100%. Y vas a saber, a ver, si ya no aprendes de tus errores, pues ya... Claro. O sea, está claro, o sea, la gente, o sea, no se aprende ganando, se aprende perdiendo. Eso es así. Necesitas perder para entender el porqué, porque entendiendo el porqué puedes modificarlo. Yo con los alumnos, los últimos días de clase, siempre al final se repite una pregunta en la universidad. ¿Y qué consejo nos das? ¿Y tú cómo harías esto? Y siempre les doy el mismo consejo. Equivócate mucho. Y se me quedan así mirando. ¿Pero tú estás gilipollas o qué? No, equivócate mucho. Porque vale la pena equivocarse mucho con errores muy pequeñitos, que no salen a la luz, que no se ven, que no tal, que tener una equivocación muy gorda. Y más en el campo de la salud. O sea, 1000 errores pequeños no se notan. Un error muy grande te puedes cargar a alguien. Entonces, equivócate mucho en cosas muy pequeñas. Y no esperes ese error grande. Porque además es que, o sea, te vas a equivocar. O sea, es que a día de hoy yo me sigo equivocando. Entonces, si no te equivocas, no vas a aprender. No vas a aprender. O sea, así es. Vas a estar siempre ahí y te puede ir bien, pero no vas a crecer. Porque el equivocarte es lo que te va a hacer crecer, porque, vale, he fallado en esto, entonces voy a enfocarlo de esta otra forma, o voy a hacerlo de esta otra forma, o voy a... El error es que no hay mejor profesor que el maldito error. O sea, Así es.
en todo. Pero es que creo que no solo los negocios, ¿eh? No. Pareja, Sí, amigos, claro. familia, negocios. Tú en tu día a día con tu personalidad, equivócate. Equivócate y aprende. Lo más importante, aprende. Claro, sí, porque al final si te equivocas y no aprendes, es que, bueno, pues al final sí está el burrito que sea contra la misma pared, pero a lo mejor date de diferente forma, porque al final a lo mejor la tiras, ¿no? Pero si no aprendes, de nada te sirve equivocarte. O sea, si te equivocas y lo único que haces es llorar por esa equivocación o por el error o por la derrota, al final... Eso es con lo que no hay que quedarse, realmente. Entonces, Claro. pues bueno. Me parece un ejemplo de locos que has traído aquí, de verdad, de locos. Y con esto. Pensaba que era de cerrando. Ferran Torres, pero no era Ferran El tiburón. Torres. Sí. Yo creo que queda un episodio chulo, ¿no? Sí, Sí. muy Has guay. estado El bastante principio ha sido muy dinámico. caliente. Sí. Me has tirado. Sí, le tiro ahí de la me lengua. echas la un poquito, gasolina y yo enseguida me prendo. Pero ya hemos relajado, hoy hemos tocado un poquito más tema empresarial y tal, cual. Está chulo, yo creo. Está muy guay. Dejadnos en comentarios si os ha gustado. Sí. Sí, Compartid. Hoy ya lo hemos dicho al principio. Sí, o sea que y ahora otra es más vez. relajado, Y lo sí. recuerdo. Sí. Un like, un Claro. compartir, mandárselo a un amigo que nos escuche, que nos todo, yo qué sé. Yo qué sé. Y nada, oye, contentos y A dentro ver de qué nos 15 días. trae Roberto en el próximo episodio. Ahora luego, cuando apaguemos la cámara, te lo comento más o menos lo que tengo. Por pensado. cierto, ¿este formato o el anterior? Comentádnoslo, por favor. Vale. Yo, de momento, el feedback que me han dado es que mejor este. ¿Sí? Sí, a mí también. Hay un seguidor nuestro que no, porque le gustan los episodios largos. ¿No? Ya, a ver, es sí. que depende un poco también para que utilices el podcast, ¿no? Si viajas mucho en coche. Este te formato gustan es un poquito más dinámico. Sí. Más dinámico, sí. Es para ir escuchándolo durante la semana en trayectos cortos de coche o lo que sea. Si haces, por ejemplo, muchos viajes en avión, en coche, en tren o lo que sea, te gustan los largos, porque de aquí a Madrid en trenes hora y media, 2, pues oye, pues escucho el podcast entero. Siendo más largo, sí que es verdad que el que nos escucha por otros sitios sí que puede desconectar un poquito más. Desconectas mucho. Desconectas mucho porque si hoy he escuchado 15 Entre minutos... que hablamos como hablamos y que no somos bueno, no eso lo tenemos la primero, mejor sí, oratoria, sí. ¿vale? Claro. Y que a veces pues nos enrollamos y nos perdemos por no sabemos dónde y que acaba hablando de otra cosa que no tiene nada que ver. Sí, no. Entonces, imagínate que justo los 15 minutos que se os escucha es cuando nos hemos ido por las ramas. Es que dice, pero estos son normales que hacen. Pero bueno, comentadnos, nosotros sabéis que os escuchamos y por ir retocando o Sí, no. mejorando, cosas. sí. Sí, sobre todo eso. Ya está. Y escuchar a nuestro público. Gracias por estar ahí. Nada, nos vemos en 15 días, señores. Chao.